Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermano, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gracias. Vamos a predicar con el tema: vivamos en luz y no en tinieblas. ¿Qué es vivir en luz y no en tinieblas? Vivir en luz y no en tinieblas es creer que Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres en el cual se puede ser salvo. Segundo es seguirlo sin mirar atrás. Todo aquel que no da estos dos pasos están en tinieblas. Mira lo que Juan 3, capítulo 19 al 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está la prueba de que todo aquel que rehúsa creer en Cristo está en tiniebla, porque Cristo es la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Muchos dicen que han aceptado a Cristo, pero su conducta dicen que están en tiniebla. Una ocasión Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mucha gente está en la iglesia, muchos se congregan, muchos diezman, muchos ofrendan, muchos predican, muchos tienen ministerio, muchos son pastores, muchos son apóstoles, evangelistas, profetas, muchos tienen cargo en las congregaciones, pero están en tiniebla. Amén, amén. Porque no todo el que está sentado en una congregación, no todo aquel que predica está en la luz. La misma Biblia enseña que en aquel día, en el día del juicio, Cristo dirá a muchos que le dirán: pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre hice milagro. Y él le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios, aleluya. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice en el capítulo 5, verso 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo no le hablaba a los impíos. Pablo no hablaba a gente que no sabían del evangelio. Pablo le estaba hablando a una comunidad cristiana. Pablo le está diciendo a esa comunidad cristiana: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo que Pablo está diciendo: todo creyente que no está despierto, todo creyente que no se levanta, está en tiniebla. El tema que el Señor me ha dado es vivir en luz y no en tiniebla. ¿Por qué tenemos que vivir en luz y no en tinieblas? Para que cuando Cristo vuelva, no perezcamos juntamente con los impíos en el día del juicio. Este es el mensaje que hoy en día no se predica. El mensaje que se predica hoy en día es que Dios te va a prosperar, es que Dios te va a dar una jipeta,
Es que Dios te va a dar una casa. Es que Dios te va a llevar a las naciones. Es que Dios te va a exaltar. Todo lo que yo acabo de mencionar es bueno, pero una cosa sí mi Biblia me dice, aleluya, antes de que Dios bendice a un hombre, antes de que Dios prospere a un hombre, antes de que Dios esté interesado en dar jipeta, en dar casa, en prosperar al hombre, lo primero que Dios busca del hombre es que el hombre se santifique, es que el hombre busque a Dios. Por eso él dice en su palabra en Mateo capítulo 6 verso 33: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No es que yo estoy en contra de la prosperidad, no es que yo estoy en contra de que el cristiano viva bien, no es que yo estoy en contra de que un cristiano tenga hasta una villa en casa de campo. No estoy en contra de eso. Lo que sucede es que hoy en día los predicadores están más interesados, gloria a Dios, en exaltar el ego del hombre, en lugar de que el hombre viva humillado delante de Dios. Por eso que tú ves que hoy en día no hay mensaje de reprensión. En las iglesias hoy en día casi no se predica del infierno. Hoy en día en las iglesias no se predica de la venida de Cristo. No se predica de la santificación. No se predica nada de eso. Lo que se está predicando es otras cosas. Pero en esta noche el mensaje que yo le traigo no es un mensaje que yo me he inventado, es un mensaje que Dios me ha dado para este tiempo, porque Dios me llamó a predicar la venida de Cristo. Si usted quiere ser arrebatado por Cristo, es menester de que usted viva en luz y no en tinieblas. Viene un juicio sobre esta tierra. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 2 verso 5 en adelante: Dios está dando tiempo al hombre para que el hombre se arrepienta. Dios está dando tiempo a la iglesia para que la iglesia se santifique. Dios está dando tiempo a la iglesia para que la iglesia se prepare. Dios está dando tiempo a la iglesia para que la iglesia tome la misma actitud que tomó Noé, la misma actitud que tomó Lot. ¿Por qué le menciono a Lot? ¿Por qué le menciono a Noé? Porque dice la escritura que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Dice la escritura que la venida de Cristo será como en los días de Lot. Aleluya. Antes de que Dios trayera juicio en los días de Noé y en los días de Lot, Dios le dio tiempo para que ellos se prepararan para que el juicio no lo alcanzara. Dios no está dando tiempo para que su juicio no nos alcance. Vivamos en luz y no en tinieblas. El término ladrón en la noche hace alusión al castigo de repente que Dios dará a todos los que rechazaron a Cristo y que no vivieron conforme a su voluntad. Todos los que estamos aquí, esto quiere decir que hemos creído en Cristo. Hemos creído que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos creído que Cristo es el camino al Padre. Hemos creído que Cristo es el puente que nos conecta a Dios. Hemos creído que Cristo es el único medio que hemos podido reconciliarnos con Dios. Hemos entendido que fuera de Cristo no hay salvación. Sí, eso es bueno. Es el primer paso que hemos dado para no andar en tiniebla, para andar en luz. Pero hay un segundo paso que tenemos que dar como iglesia. El segundo paso es el que tenemos que seguir a Cristo sin mirar atrás. Porque la escritura dice: cualquiera que pone las manos en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Seguir a Cristo significa negarnos cada día, tomar nuestra cruz. La pregunta que yo le hago en esta noche: ¿estás en tiniebla o estás en luz?
Espiritualmente hablando, hay dos mundos, que es el mundo de la tiniebla y el mundo de la luz. El mundo de la luz representa a Cristo y el mundo de la tiniebla representa a Satanás. Todo aquel que no está en la luz es propiedad de Satanás. Pero todo aquello que está en la luz, estos son propiedad de Cristo. Hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No es eso lo que dice la Escritura. Todos sí somos criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque la Escritura dice en Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en Él. Los hijos de Dios son aquellos que lo han recibido. Y Romanos 8:14 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios andan en luz. Los hijos de Dios, aleluya, no andan en tinieblas. Los hijos de Dios reprenden las tinieblas. En el verso 2 Pablo dice, porque vosotros saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora es el momento donde Dios me está usando para decirle a cada uno de los que están aquí, renuncien al pecado para que anden en luz, para que cuando suene la trompeta tú puedas ser arrebatado por Cristo. Yo soy de los predicadores. Cuando Dios me da un mensaje, yo entiendo que el primero a quien Dios está hablando es a mí, porque yo no puedo predicar algo que yo no viva. ¿Por qué? Porque si yo predico algo que yo no viva, yo vengo siendo un hipócrita. Todos nosotros tenemos debilidades, pero yo vengo a decirte en esta hora, aleluya, Dios conoce nuestras debilidades. Por eso dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles en algunas áreas, vamos delante de Dios en oración, en humillación, en súplica. Dios nos fortalece para que seamos fuertes en esas áreas que somos débiles. Iglesia, Cristo viene como ladrón en la noche. El ladrón, cuando va a robar, el ladrón no avisa absolutamente a nadie. Amén. El ladrón no avisa absolutamente a nadie. Por eso es que él dice en su palabra que tenemos que velar. ¿Qué hace el guachimán? El guachimán está velando porque él sabe que el ladrón lo puede sorprender en cualquier momento. En cualquier instante un ladrón lo puede sorprender. La iglesia, los creyentes, los cristianos, tenemos que vivir velando como el guachimán para que la venida de Cristo no nos sorprenda como ladrón en la noche. Velar significa andar en luz, porque de eso que estamos hablando, andar en luz y no en tinieblas. Porque dice en su palabra en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Está llamando a los tesalonicenses como hermanos. Amén. Como hermanos. Él no le está diciendo amigos. No, él está diciendo hermanos. Es a una iglesia, es a una comunidad cristiana que el apóstol Pablo está llamando a no vivir en tinieblas. ¿Qué hacer para no vivir en tinieblas? Es hacer lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchos cristianos dormidos en la fornicación. Hay muchos cristianos dormidos en el adulterio. Hay muchos cristianos dormidos en la mentira. Hay muchos cristianos dormidos en el odio.
Hay muchos cristianos dormidos en el resentimiento. Hay muchos cristianos dormidos en la mentira, en la vanagloria de la vida. Hay cristianos que están dormidos en las contiendas. Hay cristianos que están dormidos en los pleitos. Hay cristianos que están dormidos en práctica que a Dios no le agrada. En esta noche, si tú estás practicando algo que a Dios no le agrada, yo vengo a decirte que despiertes. La trompeta está sonando para que tú despiertes. La alarma está sonando para que tú despiertes. La trompeta, la alarma nos está diciendo que Cristo viene, que la venida de Cristo está más cerca que ayer. Y por eso no debemos de darnos el lujo de vivir en el pecado. Es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos de los muertos. Es hora de decir, es hora de entender, aleluya, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es hora de entender que no podemos hacer las cosas que el mundo hace, que tenemos que marcar la diferencia en este mundo. Tenemos que entender que el mundo está bajo tiniebla, pero nosotros debemos de andar en luz, aleluya. Amén. Porque los que andan en luz son propiedad de Dios. Amén. Vivamos en luz y no en tiniebla, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Cristo es la luz. Todos lo saben. Cristo es la luz. Dios le dijo a Noé: construya un arca para que cuando venga el diluvio, tú y tu casa y los animales que se encuentren dentro del arca se salven y no perezcan. Según los estudiosos bíblicos, dicen que mientras Noé construía el arca, la gente se burlaba de él, porque Noé comenzó a construir un arca gigantesco. La gente le preguntaba a Noé: ¿qué es lo que tú haces? Y Noé decía: estoy construyendo un barco, porque Dios me dijo que viene un diluvio y todo aquel que los encuentra dentro del arca van a perecer. La gente se burlaba de él. ¿Por qué se burlaban? Porque la escritura dice que nunca había llovido antes del diluvio sobre la tierra, porque era un vapor que subía de la tierra, que regaba la tierra. Por eso es que la gente se burlaba de Noé. Noé es loco. Aunque la gente decía: a Noé loco, Noé creyó en la palabra de Dios. Noé duró aproximadamente 120 años construyendo el arca. Cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le dijo a Noé: entra los animales que yo te dije, entra a tu casa, también tú entra, porque yo he decidido traer el diluvio. Cuando Noé entró, los animales, cuando Noé entró, su familia, cuando él entró, dice la escritura que el mismo Dios cerró la puerta. Noé construyó el arca, pero quien cerró la puerta fue Dios. Aleluya. Eso nos da a entender que en el momento de la salvación, por más que queramos salvar a un hijo, por más que queramos salvar a un familiar, por más que queramos salvar a un amigo, será imposible, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Aleluya. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene. Este es el mensaje que Dios me ha dado para este tiempo. Cristo viene. Pero para que tú te salves como Noé y su familia se salvaron, hay algo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es vivir en luz y no en tiniebla. Vivir en luz es vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir apartado para Dios, es vivir consagrado para Dios, es vivir solamente para hacer la voluntad de Dios y no los deseos de la carne, no los deseos del mundo y no los deseos de Satanás. Pase por los momentos difíciles que usted esté pasando, permanezca firme hasta el final.
Porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.